aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en vivo, en directo, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Nuevamente por acá nosotros llegando. Qué bueno que estamos compartiendo. Hoy tenemos un tema muy bonito que compartir. Doctor Jorge Madera Rosales. Y bueno, qué interesante tema. De verdad, qué interesante tema nosotros compartimos el día de hoy. Muy complicado para algunas personas, pero muy serio para otras. Y saben una cosa, muy doloroso también para otras personas. Ay, no. ¿Cómo, cómo poder superar un duelo? ¿Cómo nosotros podemos superar un duelo cuando de verdad tenemos tanto dolor? Nosotros nos hemos dado cuenta que a través de toda esta pandemia que hemos estado pasando, ha sido tan complicado. Con toda esta pandemia que hemos estado pasando, con tantas muertes que hemos estado experimentando, teniendo, ha sido tan complicado. Y de verdad, ¿qué es exactamente lo que debemos de hacer para superar ese duelo que nosotros estamos llevando por aquellos seres queridos que se nos han ido? Porque a más de alguno de nosotros se nos ha ido y todavía nosotros guardamos ese dolorcito. Todavía guardamos ese momento tensional, ese dolor emocional que todavía está ahí y que no se puede ir. Pero no lo podemos dejar ir solamente porque ya es tiempo de que se vaya. La preparación para un duelo requiere un proceso. La preparación para sanar una herida emocional requiere un proceso. La preparación para poder salir adelante de una situación complicada requiere un proceso. ¿Y qué es lo que nosotros debemos conocer? ¿Cómo podemos sanar un duelo? ¿Cómo podemos decirle adiós a aquella persona que de una u otra manera le ha tocado el momento de partir? ¿Cómo le podemos decir adiós y que le vaya bien? Y que un día nos podemos encontrar de muchas maneras. Y en este momento yo le quiero preguntar a Gustavo que comparte con nosotros. ¿Cómo le podemos decir a esa persona adiós? Pues en las situaciones de pronto que nos ha tocado, decimos que somos infinitos en el espíritu, más finitos en la carne, entonces hay que trascender para poder no llenarse de angustia y ver un paso como con una esperanza que nos afianza y nos quita los miedos y los temores de que todo termina aquí. Entonces, esta parte trascendental es muy importante. Decía Mojica, el expresidente de Uruguay, montaron que si era religioso y dijo que era ateo, pero que admiraba mucho a la gente creyente porque eran muy fuertes. Entonces sabemos que esta parte de hablar de la espiritualidad, de trascender ese acontecimiento, que sería decirle ese adiós de esa forma, pues esa esperanza lo hace fortalecer para que pueda tener ese desprendimiento, ese apego, poder dar ese paso con más paz. Esa sería como la parte que uno maneja. Y más cuando tú te encuentras en esas situaciones y cuando tú tienes que decir adiós. ¿Cómo podríamos decirle adiós a esa persona, Luz Mary? Mira, Jorge, nosotros en nuestra experiencia que nos ha tocado despedir a mucha gente, es darles a ellos esa plenitud de que pueden irse tranquilos, que esos seres queridos que ellos dejan en este plano terrenal van a estar bien, van a estar protegidos por sus seres queridos, por su misma familia. Que desde lo que se pueda hacer, los que quedamos en esta tierra, ayudaremos a esos seres queridos a que puedan subsistir y a que puedan despegar y desprender también en tantas cosas que toca seguir acá. La mayoría de las personitas que no logran irse en ese momento específico es porque están apegados o a las cosas materiales o a los mismos seres cercanos.
Entonces es darles esa seguridad a ellos, que a pesar de que ellos ya se van, de que ellos ya despegan, van a quedar esos seres que ellos quieren y que tienen miedo de dejar acá solos, van a tener esa certeza de que alguien está respaldándolos, pendientes de ellos, mirándoles cómo sigue su caminar en esta tierra y que ellos ya pueden ir a ese ser infinito que están esperando. Definitivamente, y cuando nosotros hablamos de respaldar, tú mencionaste una palabra de respaldar, y yo esa palabra la voy a cambiar. A mí me gusta más llamar invitación. Y a ti que nos estás escuchando ahorita, y a ti que nos estás sintonizando, te quiero hacer una invitación. El próximo 16 de enero de este año, te quiero invitar al lanzamiento de Gustavo y Luz Mary, por eso estaban hablando ahorita aquí, que van a hacer su lanzamiento de su próximo libro. Él va a ser el regalo número 29, si no me equivoco. El número 29, que el libro se llama El ave del paraíso, un rayito de sol visto en la sierra. Esto es interesante poderlo compartir con todos ustedes para que no se lo pierdan. Por ahí va a estar a la venta en Amazon. Va a ser el día 16 de enero. El lanzamiento va a ser a las 18 horas, España, para que tú vayas dándote cuenta qué horario es el que te va a tocar a ti, porque es un libro que realmente vale la pena poder tenerlo ahí en tus manos. Hoy estamos hablando de cómo superar un duelo. Y cuando hablamos de superar el duelo y cuando estamos hablando de poder hacer cambios, es un proceso. Y en ese proceso intervienen muchas cosas para poder superar ese duelo. De hecho, la filmografía le dedica mucho tiempo y le dedica mucha investigación para poder hacer todo esto. ¿Qué pasa con una escritora cuando tiene que hacer un escrito relacionado al duelo? ¿Cuál es el proceso que llevaría? Vamos a preguntarle a Carmen. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias a todos los oyentes, gracias a ti por abrir este espacio. Pues, ¿qué te digo sobre un duelo? Un duelo, como su palabra indica, es un dolor, ¿no? Un dolor profundo y puede ser por varias causas. Puede ser por una muerte, un divorcio, una separación, un trauma, etcétera, etcétera. Cuando yo escribo sobre un personaje que lleva un duelo y todos los personajes son multifacéticos, o sea, que todos tenemos emociones diversas y una de ellas es el dolor. Hay dolores inmensamente grandes y dolores inmensamente pequeños, pero todos seres humanos llevamos duelo. Un personaje que sufre un duelo, cuando yo, por ejemplo, escribo sobre un personaje que en un momento así, yo me meto muchísimo en él. Y al escribir lloro con él y me traslado a su momento y a su interior. No sé cómo explicar esta conexión con ese personaje, pero a medida que lo vas conociendo más y lo vas escribiendo más, te acercas más a su parte profunda y emocional. Una de ellas, el duelo, es bastante duro para el escritor también. Definitivamente, porque no solamente es escribir, sino te metes dentro de ese mismo personaje. Y cuando nosotros nos metemos en ese personaje, no estamos hablando solamente de actuación, de estar hablando y de estar actuando aquel personaje. Muchas veces ese personaje se llega tan profundo, pero se llega tan profundo porque muchas veces se relaciona con ese sentir que tenemos nosotros también. Hay personas que son más sensibles, hay personas que no son tan sensibles. Pero muchas veces también nosotros nos quedamos por mucho tiempo y sufrimos en el silencio. Porque todo depende del ser. Y cuando nosotros estamos hablando de ese ser, estamos hablando de nosotros mismos. Pero todo viene desde nuestro interior. Y cuando estamos hablando desde nuestro interior, muchas veces podemos expresar tantas cosas que muchas veces a veces ni nos imaginamos nosotros mismos. Y le quiero preguntar a Graciela, ¿cómo se vive ese duelo?
Bueno, el duelo es, como la palabra dice, como decía Carmen, ¿no? El duelo es un dolor y puede ser muy profundo, pero tiene un proceso. Hay distintas etapas en el duelo. Todo depende de la intensidad en que la vivamos y también de lo que nos dejen hacer durante el duelo. He pasado por un dolor muy fuerte y lo he superado gracias a Dios, porque me aferré, porque la importancia de no quedar sola, estando sola o sintiéndome sola. Entonces, lo que pude hacer fue, desde mi interior, aferrarme mucho más a Dios, tomarme de su mano y no seguir estancada en ese dolor, sino darle tiempo al dolor, al duelo, para que cumpliera todos los procesos y poder seguir viviendo. Creo que todos pasamos por etapas de duelo, pero podemos salir, podemos ir saliendo. No se termina nunca un duelo, nunca se termina. Siempre viene la nostalgia, cuando ya empezamos, cuando en nuestro interior va sanando el dolor de esa pérdida, queda la nostalgia. Esa melancolía de haber perdido ese ser amado o ese ser querido. Tuve el dolor de perder a mi amiga el mismo año que perdí a mi esposo y tuve que despedirlos de la misma manera. Despedirlos diciéndoles que más allá de esto había un lugar especial en el cielo para cada uno de ellos. Pero también me tomé esas palabras para mí y ese fue mi gran consuelo, el saber que ellos estaban bien. Para mí el duelo es eso, es un proceso y hay que vivirlo. No hay que quemar las etapas del duelo. Es como cuando un niño está creciendo. Nosotros no debemos quemar las etapas de un niño. El desarrollo del niño debe ser natural, sin hacer que ese niño crezca de apuro, no. Y el duelo es lo mismo. Si hoy tenés ganas de llorar porque estás pasando por ese duelo, hacelo. Permitite todo eso. Y de a poquito va a ir pasando. Pero nunca va a pasar del todo. Definitivamente. Y sabes una cosa también, Graciela, muchas veces es tanta la relación que existe, la cercanía que existe con ese ser querido, que a veces no nos damos cuenta que estamos metidos en ese dolor. Ese es un dolor emocional muy fuerte, pero no nos damos cuenta y a veces es necesario la ayuda profesional. Y cuando nosotros necesitamos esa ayuda profesional, siempre es importante recurrir a los expertos. Pero hay algo importante. Cuando nosotros estamos en esa transición de duelo, muchas veces nosotros no queremos hablar. Pero ¿qué pasa en esos casos? Y le quiero preguntar a Petra, que está con nosotros, pero ¿qué pasa en esos casos cuando la persona se cierra y no quiere despegarse de ese ser querido? ¿Qué hacer para recuperar esa actitud nuevamente? Ese estado de ánimo, dices, ¿no? Y es verdad que cuando hay una pérdida, muchas veces uno se cierra. A mí me pasó, pero no lo viví en una forma negativa, sino lo viví como un darme tiempo para rememorar los momentos felices, para agradecer a esa persona, o sea, en este caso fueron mis padres que se murieron, agradecerles por todo lo que me dieron, hablar con ellos en realidad, o sea, sin hablar con nadie,
hablar con ellos y decirles, mira, entiendo por qué en tal ocasión actuaste de esta manera o de esta otra. Entiendo por qué me trataste de esa forma. Además, las cosas muchas veces se dan como se dan y cada cual hace lo mejor que puede. Pero también hay otro tipo de duelos, como el que sufrió mi abuelo, y por ese mismo motivo nunca lo llegué a conocer. Durante la guerra le destruyeron la casa, todas sus obras de arte, todo lo que él quería, y a los 6 meses en realidad se dejó morir. Eso también me costó mucho porque nunca lo llegué a conocer. Yo también sufrí otro tipo de duelo que me dolió mucho, que fue cuando me separé y lo consideré como un fracaso de familia. Y durante 6 meses me cerré, no me moví, me sentí al pie de un árbol y estuve así, mutis, y mis hijos vinieron varias veces y dijeron, pero mamá, fueron a buscar una amiga para decirme, bueno, tenés que salir a la calle. Pero yo me hice ese duelo durante 6 meses y después di vuelta a la hoja. Y sabes una cosa, qué bueno que tú lo hiciste así. Muchas personas se les complica, sobre todo en este tipo de situaciones, se les complica mucho el recuperar su estado anímico. Algunas otras personas lo hacen escribiendo, como en el caso de Luz Mary, que por cierto ya está haciendo su próximo lanzamiento el día 16 de enero a las 18 horas de España, y está haciendo su lanzamiento del libro El ave del paraíso, un rayito de sol visto en la sierra. Yo le quiero preguntar a Luz Mary en este caso, ¿qué es lo que las personas van a encontrar en ese libro ahora que lo vayan a adquirir, que va a estar a la venta ahí en Amazon? Mira, Jorge, es muy lindo porque es el tema que estamos tratando. Es de los duelos. Son 2 cuentos. El primero es de una niña que tiene en su paredón de su alcoba un cuadro muy bonito con un pájaro espectacular. Ese pajarito empieza a perder su color y solamente lo va a recuperar cuando vuelven en su reino a aceptar a los ancianos. Entonces mira que también es referente a esta parte del duelo. El duelo que tiene la niña por la pérdida de la financiación de su pajarito y que se recupera cuando realmente se acepta nuevamente estos ancianos que son la sabiduría en su reino. Y el otro cuento es de un rayito de sol que llega a este planeta y empieza a ver las maravillas que hay, regresa nuevamente hacia el sol y muchos años después vuelve a ver cómo tenemos ya nuestro planeta dañado con tantas cosas. Entonces son dos cuentos que dan mucho al tema que estamos viendo hoy del duelo, porque también tenemos que aprender a superar el duelo de dañar nuestro planeta. Pero la vida también les da obsequios y les da regalos, porque yo sé que este es el regalo para ustedes, el lanzamiento de este libro, la terminación de este libro, el aniversario número 29. Es muy interesante para ustedes, así que no se lo vayan a perder por ahí, cuentos que nos está ofreciendo la autora Luz Mary Aguilar. Próximo lanzamiento, 16 de enero a las 18 horas España. Y nosotros estamos hablando del duelo y estamos hablando cómo recuperar, cómo sanar, cómo salir de ese trance, de ese duelo. Hay muchos que hemos tenido todo este tipo de experiencias y yo le quiero preguntar a Dora Marina, que está también aquí con nosotros compartiendo, ¿cómo se vive ese duelo, Dora Marina? Pues muy buenas tardes para todos. El duelo yo creo que depende de muchas situaciones. De todas maneras es muy duro, es muy doloroso, le baja a uno como toda esa alegría, pero dependiendo de por qué fue ese duelo, de cómo fue ese duelo, como ahora dijo alguien, existen duelos también por la separación de la pareja,
por pérdida de hijos, de hermanos, que duelen muchísimo. Yo tuve una pérdida muy grande que fue la de mi papá. Al cual yo cuidé durante 2 años y medio y realmente no me quedó ningún remordimiento y estuve muy tranquila, pero cuando cometí como el error, no sé, nunca le hice el duelo. Cuando fue cumpliendo el año de muerto, ya se me llegó la hora y me llegó la tristeza y, me tocó superarlo, lo superé y no sé por qué en este momento me da otra vez tristeza, pero yo sé que lo superé, yo sé que tengo la conciencia tranquila, que hice todo muy bien, pero hay duelos que duelen mucho más que otros y uno exactamente entregarle a Dios todo, pedirle a Dios que le dé fortaleza y enfrentar la situación. No evadir ninguna etapa del duelo, como lo decía Graciela, porque cuando uno evade alguna, entonces retrocede, que fue lo que me pasó a mí. Yo nunca le hice el duelo a mi papá y llegó el momento de hacérselo y ya me quedé otra vez muy tranquila, aunque hoy me está doliendo. Parte de lo que es la sanación. Y muchas veces nosotros tenemos que recurrir a esos expertos cuando no somos capaces todavía de poder sanar ese duelo. Tenemos que ir y pedir ayuda profesional. Pero ¿cómo se vive un duelo en una consulta? Y le quiero preguntar a Diana Candelario, ¿cómo se vive un duelo en una consulta? ¿Cómo te das cuenta que la persona no quiere o si quiere sanar? Toda pérdida, no importa sea material, sea de una persona física, toda pérdida es un duelo. ¿Ok? En una consulta, primeramente cuando la persona llega es porque ha reconocido que necesita ayuda y que solo no lo puede superar, solo no lo puede hacer. Entonces hay que ir más a fondo porque es trabajar el apego. No duele por la pérdida, duele por la costumbre, duele por el apego. Entonces hay que trabajar el apego para comenzar a soltar ese dolor y ver que hay que morir para volver a nacer. Y así nos lo mostró también Jesucristo, que se muere para resucitar. Y todos en la vida, pues pasamos por ese duelo, porque hay que morir para reconocer nuestra esencia y saber lo que somos, de qué estamos hechos, y ese poder de poder reinventarnos y superar esa situación, recordando siempre las cosas positivas que se vivieron con esa persona o con la situación. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Y muchos de nosotros nos duele por la costumbre y por el apego. Y saben, Diana, muchos de nosotros tenemos diferentes reacciones ante un evento doloroso. Algunos sonreímos, otros lloramos, otros pretendemos estar felices, otros salimos a caminar, otros salimos a correr, otros nos reunimos en ciertos lugares. Pero mi pregunta es, ¿qué tan importante será la concentración, el ejercicio, la disciplina para poder regresar y recuperar ese sentir, esa actitud, ese comportamiento que teníamos anteriormente? Y le quiero preguntar a Andrés, que está con nosotros por aquí, ¿qué tan importante es la disciplina en un proceso de duelo? Sí, yo creo que es importantísima para poder seguir el proceso de duelo, todos los momentos que se mencionan en la psicología. Y entonces, como es la negación, pues, la ira, yo creo que a través de la disciplina, en este caso el arte marcial, podemos o ayudar a que uno pueda salir más rápido de esa
ese duelo. Y ahorita quiero comentar algo acerca del duelo, porque acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo he escuchado que se habla más de lo que es el duelo, estamos enfocados en el duelo cuando una persona, perdemos a un ser querido, pero en este caso creo que ahorita estamos, desde mi punto de vista, en un proceso de duelo, pero mundial, por lo que estamos pasando del COVID, de esta enfermedad, y creo que estamos como en la segunda etapa, o no sé, eso ya depende también de cada persona, de cada cultura, al igual que en el duelo de la pérdida de un ser querido, acá también yo creo que perdimos la libertad, ya estamos adaptándonos a otra manera de ser, igual que cuando perdemos a un ser querido, estamos adaptándonos a la falta de esa persona. Entonces, pues eso creo que ayuda mucho la disciplina. En el caso mío, yo he sufrido también algún duelo y me ha ayudado para la disciplina del arte marcial, me ha ayudado para superarlo. Porque es parte del proceso que nosotros estamos llevando, es parte de lo que nosotros estamos sintiendo. Y cuando nosotros estamos hablando de la recuperación de un duelo, yo le quiero preguntar a Marta Cecilia, que está también por acá con nosotros, cuando estamos experimentando la partida de un ser querido, ¿cómo se vive un duelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, Jorge, yo ya viví varios duelos, ha sido muy difícil, pero he logrado salir adelante. Siempre la ausencia de un ser querido es referida como un dolor incesante, con una intensa angustia que nos genera esa pérdida, ya sea de un hijo, de una madre o ante un esposo o viceversa. Entonces, ante estas circunstancias siempre nos hacemos preguntas de que por qué él, por qué a ella o por qué a mí, cuando estos son algunos cuestionamientos que resumen de manera cotidiana, que pueden impactar en la salud mental en diferentes niveles, en lo familiar o en lo individual, pero es un proceso de aceptación que nunca es suficiente para dejar ir al familiar o a nuestro ser amado y resignarnos a su partida. Pero sí es un duelo que de alguna manera tenemos que vivirlo, y pues ya experimentándolo, pues tenemos que afrontarlo para buscar la mejor salida y pues enfrentar las pérdidas, las ausencias. Definitivamente. Y muchas veces es tan complicado cuando tenemos que a veces que tomar decisiones. Porque al vivir un duelo no solamente es salir corriendo y ya me olvides de todo. Y vamos a preguntarle a Ricardo, que está también ahí con nosotros. Vamos a preguntarle a Ricardo cómo nosotros podemos aprender, cómo podemos recuperarnos de un duelo. ¿Cómo nosotros podemos recuperarnos de un duelo? Asumiéndolo, asumiéndolo. ¿Lo dijiste recién? Asumiéndolo. Bueno, tenés que decirlo acá. Bueno, ahí me está preguntando. Sí. ¿Qué hace? Fuerte. Hay otra. Pienso yo. No sé. Asumiéndolo. ¿No? Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Vamos. Hay que aceptarlo y a veces es un poco complicado. Pero saben una cosa también, cuando nosotros estamos tratando de recuperarnos de ese tipo de situaciones, muchas veces lo estamos viviendo desde antes de tiempo. Y yo le quiero preguntar a Rosalinda, ¿cuál es la sensación que se vive en un duelo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
cuando se está pasando por un duelo, hay sensaciones de vacío, de mucho dolor, de tristeza, y realmente no existe alguna fórmula para poder aliviar ese dolor, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que existen consejos como salir a caminar, comer, descansar e incorporarnos más pronto a nuestras actividades diarias para poder librar ese duelo. Es difícil, ¿verdad? Porque son experiencias muy estresantes las por las que se pasan, pero William Shakespeare decía, llorar hace menos doloroso el apego. Entonces, si podemos darnos el permiso de llorar, claro que podemos llorar, pero también desprendernos pronto de esa liberación de dolor y tristeza. Que es una tristeza a veces muy profunda y a veces te la puede llevar por mucho tiempo. Pero yo le quiero preguntar a Mili, que está también con nosotros por acá, ¿cómo se vive un proceso de duelo? Buenas tardes, gracias, Jorge. Pues yo he tenido bastantes pérdidas en la vida y yo perdí a mi mamá también, la perdí con enfisema pulmonar y se sufre mucho, es un dolor que te deja un vacío, especialmente una madre, es algo que uno no puede, con palabras no lo puede expresar, es muy doloroso y pasa el tiempo y hasta, yo comentaba hace poco, que hasta la voz nunca se te olvida de esa persona. Tú la puedes hasta escuchar, a pesar de que ya no está contigo, tú la escuchas todavía. Nunca pierdes reconocer esa voz de esa persona. Es algo increíble. Pero se va superando con el tiempo. Y como comentó también la compañera Rosalinda, es cierto, te tienes que dar el derecho de llorar. El llorar te limpia, te va limpiando tus emociones, te va limpiando tu corazón, hasta que cuando lloras ya no lloras con ese dolor, sino porque también hay que aceptarlo, hay que aceptar que pues nacemos para morir, es una cosa normal de la vida, nacemos para morir, todos vamos a morir un día antes, otro día después, todos vamos por ese camino, pero lo lindo es darte la oportunidad de llorar y reconocer de que pues esa persona siempre estará contigo a pesar de que no esté. Y siempre se van a quedar ahí las imágenes y siempre se van a quedar las palabras, como dices, y muchas veces también el perfume. Ajá. Esos olores que a veces los tienes por ahí también. Y yo le quiero preguntar a Esther Camacho, que también se encuentra por aquí con nosotros, si ella ha tenido algún tipo de experiencia en cuestión del duelo. Buenas, gracias por la oportunidad. Eso es un tema tan profundo, ¿verdad? Y definitivamente, ahora que tú dices perfume, cuando yo perdí a mi madre, ellos son un perfume siempre. Y una vez yo soñé con ella y en ese sueño yo sentí el perfume de ella. Fue una cosa tan bonita. Pero aparte de eso, pues quería compartir la experiencia cuando mi hermano murió. Mi madre todavía estaba viva y él era el mayor de todos, mayor de los hermanos. Y cuando te dan un tiempo para que la familia esté sola antes de ponerlo en capilla ardiente, pues te dan un tiempo solo para la familia, ¿no? Y entonces, por un lado yo iba de la mano de mi mamá y por el otro lado iba el pastor de la iglesia que ella pues siempre asistió. Y cuán grande fue la sorpresa y la fortaleza que ella nos dio a todos los que estábamos allí, porque ella se paró frente al féretro y comenzó a cantarle una alabanza tan bonita, que ella fue la que nos dio la lección a nosotros. Ciertamente el tema de la muerte es un tema que uno, pues yo creo que nunca realmente está preparado, mucho menos pues cuando se trata de un hijo, ¿no? Pero en esa ocasión, pues mi mamá nos dio cátedra, ¿no? Aquí en Puerto Rico hay una fundación que se llama la Fundación Stefano, porque es de este joven que llamó
cuando lo estaban persiguiendo a su mamá y le dijo, me están siguiendo, me están chocando el auto, y yo mataron un muchacho de muy buena familia. Lo chocaron, le robaron el carro y la mamá, en honor a su hijo, puso la fundación que se llama Fundación Estefano, y ahí ayuda a todas las personas que tienen una pérdida, pues de apoyo, hacen trabajos, distintos tipos de trabajo, es muy bonito. Tengo una amiga que perdió a su hijo y ella antes iba todos los días porque se convirtió pues, en una ayudante voluntaria, ¿no? Pero entonces ahora pues ha podido superar bastante eso, entonces va los viernes y otro día más en la semana y ayuda a otras personas. Y eso también. Eso definitivamente les ayuda mucho a las personas también a recuperar. Puede haber algún otro tipo de actividades. Le preguntamos a Luz Acosta. ¿Qué piensas tú, Luz Acosta? Hola, buena tarde desde Colombia. Qué interesante este tema del duelo que tarde que temprano todos tenemos que pasar por un duelo en la vida, ya sea la muerte de un familiar, ya sea una separación, tantas cosas que pierde uno en la vida. En mi libro, Tu felicidad, tu decisión, yo explico eso, que la vida no es un mar de mermelada, que en la vida estamos para vivir y para que nos sucedan cosas porque el Altísimo nos las manda para que aprendamos de ellas. Y yo pienso que la muerte, la pérdida de un ser, es una enseñanza que Dios nos manda. Él nos dice, la vida es mía y yo se las di y yo se las quito, pero el ser humano no se prepara nunca para ello. Nosotros nos creemos dueños de la vida. Cuando alguien se nos va, nos escapamos pues de morir. Yo pienso que la mejor manera de asumir un duelo, y yo lo hice con una gran amiga que se me murió en el 2014, una niña espectacular, una gran amiga, y con mi madre que se me murió en el 2017, yo lo que hice fue agradecerle a Dios, agradecerle por esos dos seres bellos que me dio y que me acompañaron, mi madre hermosa y mi amiga. Y yo lo siento todos los días, yo sé que ellos están en el cielo, ellas están en el cielo acompañándome, y no siento que las perdí, yo las siento en cada momento, las siento y las recuerdo con mucho amor y siempre con alegría, con agradecimiento porque me dieron demasiados momentos bonitos. Mi madre, imagínense, mi madre pues una mujer de 86 años, una mujer espectacular. Y entonces es eso, agradecer a Dios porque nos permitió tener esas personas. Eso es lo que yo pienso del duelo. Debe ser un momento para agradecer, para que así el dolor se vaya, recordándolas con amor, con cariño, por todo lo que nos dieron ellos. Y aparte de recordarlas y agradecerlos, también pensamos que el duelo puede ser parte de una transformación. Y le vamos a preguntar a Gladys, que se encuentra también por acá con nosotros. ¿Qué piensas tú, Gladys? Tiene su micrófono por ahí cerrado por ahí. Nos cambiamos con María Dolores porque de amor se trata la vida y el duelo también es parte de nuestra vida. Vamos con María Dolores a ver qué nos dice María Dolores por ahí. Hola, doctor. Muy buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches. Pienso que el duelo lo sufrimos de diferentes maneras. Que nos interrumpa. Adelante, María Dolores. Les comentaba que pienso que el duelo lo vivimos desde nuestra infancia. Yo recuerdo un poquito de peluche que me regaló un tío, hermano de mi mamá, y ese yo creo que fue uno de los duelos más marcados que tengo, y la pérdida de mi abuelita paterna, que fue mi mamá, que me crió desde los 4 años. Y precisamente la formación que ella me dio, el amor, la fe a Dios, que creo que es algo muy importante que desde niños se nos inculque
esa fe, en el creer en algo, el creer en Dios o en algún ser supremo, en la divinidad, es muy importante porque sin duda a mí eso me ayudó muchísimo. Cuando yo me enteré de esa noticia que ella había fallecido, no pude ir lejos y yo me refugié en el amor que ella me enseñó a tenerle a Dios y me refugié en el amor que ella me dio y que yo le di. Para mí fue como entré en un trance, en un proceso de amor total, y eso fue lo que a mí me dio calma. Yo encendí una veladora y lo viví en calma. Por supuesto que sí me podía no estar con ella y todo, pero en ese momento mi fe en Dios y el amor que nos tuvimos las dos me ayudó a reconciliar esa parte, ese dolor, y a sentirme en calma y en paz. Fue un proceso maravilloso. Y a los padres que nos estén escuchando en este momento, creo que es importante que desde niños se nos enseñe sobre el desapego, juguetes, ropa, programas de televisión, cosas, enseñar personas, seres queridos, que nos enseñen, esto nos marca desde la infancia, que nos enseñen el desapego y amar y a sentirnos amados. Definitivamente, claro que sí. ¿Por qué? Porque de ahí depende mucho también, no solamente el respeto hacia los demás, sino también a nosotros mismos. Y cuando Diana, por ejemplo, también llamaba mucho lo que es el apego, y considero que también es importante en este caso. Y le vamos a preguntar a Cecilia Herrera, que también se encuentra por aquí con nosotros. Excusa, Jorge. ¿Cómo se vive un duelo, Cecilia Herrera? No tengo el... Saludos cordiales y gracias por esta invitación. El duelo, yo lo sumo, lo he sentido, y lo he sentido a través de mis amigas o compañeras de universidad, de trabajo, que a veces han perdido a sus padres, a su madre, cosa que yo también perdí a mi padre, pero se lo toma con calma, con aceptación, recordando los buenos momentos, las enseñanzas y perdonando sus errores. A veces creo que el remordimiento por lo que no hicimos es lo que nos puede torturar. El no haber abrazado lo suficiente, el no haber demostrado en vida que los amamos. Entonces yo le digo a mis amigas que agradecer, porque he visto que hay madres que mueren cuando están teniendo su parto, y esos hijos nunca conocieron a su madre, nunca percibieron su aroma, no la conocieron, cómo era su quehacer, su hacer. Entonces, agradecer que nos las dieron lo suficiente como para haber vivido esos bonitos momentos. Y también perdonar lo que fallaron. Entonces, nuestro dolor se ve alivianado cuando agradecemos, porque hay otros niños que pierden. Por ejemplo, en mi caso, yo preparé a mis hijos diciéndoles que no estaban tan pequeños como para no haberme conocido, ni tampoco, no es que se deja de necesitar a los padres. Igual con los hijos, todos somos... Se nos ha ido la comunicación por ahí. Bueno, vamos a continuar aquí. Nosotros estamos hablando del duelo. Sin antes decirle, quiero decirles a todos ustedes que el día 16 de enero estamos teniendo el lanzamiento, vamos a tener el lanzamiento de la escritora Luz Mary Aguilar, que está haciendo su lanzamiento de su libro, que se llama El ave del paraíso, un rayito de sol visto en la sierra. Así que por ahí va a estar. Hoy continuamos nosotros hablando de duelo. Y ¿saben una cosa? Déjenme decirles algo. Cuando nosotros estamos pasando por alguna situación complicada, muchas de las veces lo primero que nosotros hacemos es tender a llorar. ¿Por qué razón? Porque es algo que nosotros no esperamos. Además de eso, entra en un estado el cuerpo completamente distinto y el sistema nervioso empieza a trabajar a la velocidad que ustedes no tienen la idea. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Primeramente, una de las compañeras, como mencionaba, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Nosotros entramos en un proceso de negarnos. Yo no quiero eso. ¿Por qué me está pasando eso a mí? Eso es muy complicado. ¿Por qué yo?
Y muchas veces me ha tocado escuchar cuando algunas personas dicen, ¿por qué te lo llevaste, Dios mío? En lugar de preguntarse, su muerte fue mi culpa. Fíjate lo interesante en estos casos. Entonces nosotros empezamos a negar, muchas veces nosotros empezamos a negar y entramos en un proceso de coraje, nos empezamos a enojar con todo mundo. Nos enojamos con los demás, nos enojamos con las personas, nos enojamos con el entorno, nos enojamos con los objetos, nos enojamos con Dios. Reclamamos a Dios, ¿por qué te lo estás llevando? Nos enojamos completamente. Posteriormente nosotros entramos en un proceso de tristeza. Nos empezamos a poner tristes, nos empezamos a poner molestos, nos empezamos a poner depresivos, nos empezamos a sentir completamente aislados y nos empezamos a alejar de las personas. Esa tristeza profunda muchas veces está en un ir y venir entre el coraje y la tristeza, entre el coraje y la tristeza. Ese es el momento cuando las personas necesitan una ayuda profesional, porque no somos capaces nosotros de poder aceptar la muerte como un proceso natural. Y fíjense lo interesante, en este proceso de ir y venir entre depresiones y entre corajes, entre tristezas, melancolías y esos aislamientos, muchos de nosotros nos quedamos y pasamos muchos años. En alguna ocasión me tocó conversar con una persona que habían pasado 20 años de la muerte de un ser querido y todavía lo seguía llorando. Eso es un poquito complicado, el proceso es un poquito complicado porque realmente nosotros no logramos aceptar este proceso de muerte como parte natural. Mi padre falleció a los 108 años y yo digo, gracias que ya no estás. Gracias que ya estás donde debes de estar, descansando, porque quizás ya fue el momento que él cumplió su ciclo en la tierra. Y todos nosotros cumplimos el ciclo junto con él. Lo disfrutamos, compartimos, lloramos, jugamos, nos puso unos santos buenos barejonazos por ahí, pero lejos de todo eso nos dejó una enseñanza. Es decir, todos vamos a pasar por este proceso, todos vamos en un crecimiento, nacemos, crecemos, afloramos, nos preparamos, tenemos los negocios, lo que tenemos que llevar ahí enfrente, la vida, la familia y bueno, a decir adiós. Todos. Es un proceso de nuestra vida normal, de uno o de otra manera. Lo importante de todos los que nos quedamos aquí es aprender a llevar este proceso de sanación. Si nosotros no somos capaces de poder aceptar la muerte como un proceso natural, definitivamente necesitamos ayuda profesional para poder salir de ese trance. Alguien mencionaba por ahí en este caso que es parte del apego que nosotros estamos llevando y la relación que tenemos, dice, no se sufre porque la persona no está, sino simplemente porque nosotros nos acostumbramos muchas veces a las personas. Y a veces no llega a ser el amor, simplemente es la costumbre de compartir con alguien, no solamente con la pareja, no solamente con el hijo, no solamente con el amigo, pueden ser a lo mejor otras personas que tú aprecias. Y que le llegas a tener tanto aprecio que lo sientes. ¿Por qué razón? Porque en alguna ocasión una persona me decía, yo amo a mi esposa que vive en una ciudad, pero yo quiero mucho a esta otra señora que yo acabo de conocer. Entonces, ¿con quién se queda esta persona? ¿Con la que vive lejos que ama o con la que quiere? Definitivamente con la que vive más cerca. Entonces, es prácticamente el estar viviendo. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que la vida me está poniendo enfrente y yo voy a estar ahí en ese lugar. Muchos de nosotros nos preparamos para poder estar en un cierto lugar o en una cierta posición o en un cierto momento de enseñanza-aprendizaje, pero la vida nos manda a otro lugar y nos enseña tantas cosas, como es lo que nos está enseñando el día de hoy. Este próximo 16 de enero que tenemos el lanzamiento de la compañera Luz Mary Aguilar por ahí en su libro El Ave del Paraíso, no te lo vayas a perder, por ahí va a estar a la venta en el Amazon. Y nosotros nos despedimos transmitiendo en vivo y en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Dr. Jorge Madera Rosales, nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos un tema bonito que compartir contigo. Que la pases bonito y disfruta el resto del día que les queda.